Bienvenidos un día más a nuestro canal, el epicentro de todas las noticias, rumores y verdades ocultas del mundo de las telenovelas. Hoy prepárense porque vamos a destapar una bomba, una revelación que ha estado circulando por internet y que finalmente vamos a analizar a fondo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de una supuesta confesión inédita que ha incendiado las redes. Así que ponte cómodo, relájate, toma tu cafecito turco, o lo que te apetezca, porque este vídeo va a estar cargado de emoción y, quién sabe, quizás hasta de alguna que otra lágrima. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te arrepentirás. Te mantendremos al día de todo lo que ocurre en el universo de las telenovelas turcas, con análisis profundos, rumores confirmados y, por supuesto, mucho salseo. Así que ya sabes, activa la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos imborrables para miles, quizás millones, de fans alrededor del mundo. Su química en la serie Erkenci o Pájaro Madrugador fue sencillamente explosiva. Traspasó la pantalla, nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, un amor que parecía predestinado. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, la llama de la esperanza se encendió en los corazones de los fans, quienes clamaban por ver esa magia convertida en realidad. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces es más compleja y menos romántica que la ficción. Después de un torbellino de rumores, fotos robadas y declaraciones ambiguas, la historia entre Can y Demet, al menos públicamente, se diluyó. Cada uno siguió su camino, protagonizó nuevas series, conquistó nuevos corazones, pero el fantasma de Candem, como los fans cariñosamente los llamaban, nunca se fue del todo. Siempre quedó esa pregunta en el aire: ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo amor? ¿Fue solo una estrategia de marketing? ¿O simplemente el destino tenía otros planes? Y ahora de repente resurge la llama con esta supuesta confesión inédita de Can Yaman. Unas palabras que, según se dice, han sido sacadas a la luz recientemente y que apuntan a que, efectivamente, Demet fue mucho más que una compañera de trabajo, mucho más que una amiga. Se habla de un gran amor, de una conexión profunda e irreemplazable. Imagínense el revuelo. El internet explotó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y, por supuesto, mucha nostalgia. La etiqueta almohadilla Candem ha vuelto a ser tendencia mundial, y los foros de fans están que echan humo. Es como si de repente todo el mundo hubiera retrocedido en el tiempo, reviviendo aquellos días de pasión y esperanza. Pero, ojo. Antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a celebrar una reconciliación que quizás nunca llegue, es importante analizar esta información con cautela. En el mundo del espectáculo, no todo lo que brilla es oro. A menudo las noticias se exageran, se manipulan o directamente se inventan para generar interés y aumentar la popularidad de los involucrados. Así que vamos a ser detectives por un momento y a examinar las pruebas disponibles. Primero, la fuente de esta supuesta confesión. ¿De dónde viene esta información? ¿Es un medio de comunicación fiable? ¿O se trata de un blog sensacionalista que solo busca clics? Es crucial verificar la credibilidad de la fuente antes de dar cualquier cosa por sentado. Muchas veces las entrevistas se sacan de contexto, las palabras se tergiversan y las interpretaciones se manipulan para crear titulares llamativos. En este caso, la fuente original parece ser una entrevista en un programa de televisión italiano, donde Can Yaman ha estado trabajando y ganando popularidad. Sin embargo, la transcripción que circula por las redes sociales es una traducción al español, lo que ya introduce un primer filtro de posible error o interpretación subjetiva. Además, la veracidad de la transcripción en sí misma está siendo cuestionada por algunos fans que han seguido de cerca la carrera de Can. Algunos afirman que la frase clave, la que habla del gran amor, no aparece en la grabación original del programa. Otros, sin embargo, insisten en que fue dicha durante una parte del programa que no fue transmitida en directo, sino grabada con antelación. El misterio se complica. Segundo, el contenido de la confesión en sí misma. ¿Qué es exactamente lo que Can Yaman dijo? ¿Utilizó la expresión gran amor? ¿O fue algo más ambiguo como una gran amistad o un gran cariño? La diferencia es abismal.
A veces, una simple palabra puede cambiar por completo el significado de una frase. Y en este caso, la precisión es fundamental. Según las transcripciones que circulan, Khan habría dicho algo así como: Demet fue mucho más que una compañera de té. Trabajo. Nuestra conexión fue muy especial. Podría decirse que fue un gran amor, en cierto sentido. Una experiencia que me marcó profundamente. Como pueden ver, la frase es ambigua. El en cierto sentido abre la puerta a múltiples interpretaciones. ¿Se refiere a un amor romántico? ¿A un amor platónico? ¿A un amor puramente profesional? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser una forma elegante de reconocer la importancia de Demet en su vida sin comprometerse demasiado. O podría ser una admisión velada de sentimientos más profundos. La clave, como siempre, está en los detalles. Tercero, el contexto de la confesión. ¿Cuándo y dónde se produjo esta declaración? ¿Estaba Khan Yaman promocionando una nueva serie o película? ¿Estaba respondiendo a una pregunta específica de un periodista? El contexto puede arrojar luz sobre las verdaderas intenciones de Khan y ayudarnos a comprender mejor el significado de sus palabras. Quizás estaba siendo diplomático, quizás estaba tratando de evitar controversias, o quizás, simplemente, estaba siendo sincero. En este caso, Khan Yaman se encuentra actualmente promocionando su nueva serie italiana, Viola come il mare, en la que interpreta a un policía. Es posible que la pregunta sobre Demet Özdemir surgiera en el contexto de hablar sobre sus antiguas compañeras de trabajo y las relaciones que ha mantenido con ellas. También es posible que el entrevistador, consciente del interés que genera la relación entre Khan y Demet, intentara sacar a relucir el tema para generar más titulares y aumentar la audiencia del programa. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que Khan Yaman es un personaje público muy consciente de su imagen y de cómo sus palabras pueden ser interpretadas por el público. Por lo tanto, es poco probable que haga declaraciones explosivas o que revelen detalles íntimos de su vida personal sin pensarlo dos veces. Ahora bien, asumiendo que la confesión es auténtica, ¿qué podemos deducir de ella? ¿Significa esto que Khan Yaman sigue enamorado de Demet Özdemir? ¿Significa que hay posibilidades de una reconciliación? No necesariamente. Podría ser simplemente un reconocimiento de un sentimiento que existió en el pasado, un recuerdo bonito de una época dorada. A veces las relaciones terminan, no porque no haya amor, sino porque las circunstancias no son las adecuadas. Quizás ambos eran demasiado jóvenes, demasiado ambiciosos, o simplemente tenían diferentes prioridades. La presión mediática, la intensidad del trabajo, las expectativas de los fans, todo eso puede influir negativamente en una relación, incluso si hay sentimientos verdaderos de por medio. Es posible que Khan y Demet se hayan dado cuenta de que por mucho que se quisieran, no podían construir un futuro juntos. O quizás simplemente la chispa se apagó con el tiempo. También es importante recordar que Demet Özdemir está casada. Sí, ya sé, lo sé. Para muchos fans, esto es un obstáculo insalvable. Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia espectacular que acaparó todos los titulares. Y aunque también hay rumores de crisis en su matrimonio, por respeto a ella y a su esposo, debemos ser cautelosos con nuestras especulaciones. El matrimonio es una institución sagrada, y aunque en el mundo del espectáculo las relaciones a menudo parecen más efímeras y superficiales, debemos respetar las decisiones de Demet y no alimentar fantasías irreales. Además, incluso si Demet no estuviera casada, no hay garantía de que ella sienta lo mismo por Khan. Es posible que ella haya pasado página y esté feliz con su vida actual. No podemos imponer nuestros deseos y fantasías a la realidad. Además, hay que tener en cuenta que tanto Khan como Demet son actores. Son profesionales que saben cómo manejar su imagen pública y cómo generar interés en sus proyectos. Es posible que esta confesión sea parte de una estrategia de marketing para revivir el interés en Erkenci o para preparar el terreno para un futuro proyecto juntos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. ¿Se imaginan una secuela de Erkenci protagonizada por Khan y Demet? Sería un bombazo. Los productores lo saben, y es posible que estén jugando con las expectativas de los fans para generar expectación y aumentar las posibilidades de éxito del proyecto. No es nada personal, es solo negocio. Pero a pesar de todas las dudas y especulaciones, hay algo que es innegable: la conexión entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue real.
Se sintió en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y aunque el tiempo haya pasado y sus caminos se hayan separado, esa magia sigue viva en la memoria de los fans. Y quizás, solo quizás, en el fondo de sus corazones. La química entre ellos era palpable, y eso es algo que no se puede fingir. Ya sea amor, amistad o simplemente una gran conexión profesional, lo cierto es que Khan y Demet crearon algo especial que resonó con el público de todo el mundo. Y eso es algo que nadie podrá quitarles. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la supuesta confesión de Can Yaman sobre su gran amor por Demet Özdemir es una bomba que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas. Que debemos analizar la información con cautela y verificar la credibilidad de las fuentes. Que aunque la confesión sea auténtica, no necesariamente significa que haya posibilidades de una reconciliación. Y que, sobre todo, debemos respetar la vida personal de Khan y Demet y evitar caer en especulaciones irresponsables. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos, y que merecen que se respete su privacidad y sus decisiones. Pero más allá de la especulación y el salseo, lo que realmente importa es el legado que Khan y Demet dejaron con Erkencikus. Una serie que nos hizo reír, llorar, soñar y creer en el poder del amor verdadero. Una serie que nos transportó a un mundo mágico lleno de paisajes espectaculares, personajes entrañables y una historia que nos robó el corazón. Y eso, mis queridos amantes del drama turco, es algo que siempre recordaremos. En resumen, hemos explorado el titular bomba sobre la confesión de Can Yaman declarando a Demet Özdemir como su gran amor, analizamos la autenticidad de la información, consideramos el contexto y las posibles razones detrás de la declaración y exploramos las posibles implicaciones, incluyendo el estado civil de Demet y el profesionalismo de ambos actores. También hemos reflexionado sobre el impacto de Erkencikus en el público y el legado que dejó la serie. Hemos buceado en la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los artistas. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan el próximo chisme bomba, que seguro no tardará en llegar. El mundo de las telenovelas turcas nunca deja de sorprendernos. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la confesión de Can Yaman es auténtica? ¿Crees que todavía hay amor entre ellos? ¿Crees que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Cuál es tu momento favorito de Erkencikus? ¿Qué te pareció la boda de Demet Özdemir? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensas. Los estaré leyendo todos, así que no se corten y dejen su opinión, su teoría, su chisme favorito. Todo es bienvenido en su canal de salseo turco. Y recuerda, mantente al tanto de nuestro canal para más noticias, rumores y verdades ocultas del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, el drama y el salseo nunca terminan. Hasta la próxima, mis queridísimos. Y que el amor verdadero los encuentre, ya sea en la ficción o en la vida real.